Una joven suboficial no se presenta en su guardia. Leah era mi mejor suboficial y no era propio de ella retrasarse. Los agentes del NCIS buscarán su paradero. La transacción más interesante es esta, a las 4:50. Su tarjeta de crédito sirvió para sacar $20 del cajero. Pero la cámara de un banco revela que se ha cometido un crimen. Fuera quien fuera el autor, se había convertido en enemigo de la Marina estadounidense y sería juzgado. ¿Podrá el NCIS encontrar al sospechoso antes de que vuelva a matar? La base naval de Washington es la instalación más antigua de la Armada. Aquí se deciden las operaciones más importantes de la Marina a nivel mundial y las medidas de seguridad son estrictamente acatadas. Entre los 1.200 marineros, la suboficial Leah Ann Brown, de 24 años, está destinada en transportes marítimos. Durante 2 años, Brown se ha presentado cada día a las 7 en punto de la mañana para cubrir su puesto. Hasta hoy. Leah era mi mejor suboficial y no era propio de ella retrasarse. Una de sus colegas se dirige hacia la habitación de Brown, pero no encuentra ni rastro de ella. Oriunda de Texas, Leah Ann Brown tiene una hoja de servicios impecable. Acaba de ser nombrada marinero del trimestre, un prestigioso galardón entregado a los mejores. Más tarde, a las 9 de la mañana, su superior recibe una inquietante llamada de la madre de Leah Ann. Me dijo, señora, ¿sabe dónde está mi hija? No he tenido noticias suyas en todo el fin de semana y no es propio de ella. Yo sabía que siempre estaba en contacto con su familia. Esto me confirmó que le había ocurrido algo grave. La oficial Myers deja de lado su día a día para dedicarse a buscar a la joven. Llamé a todos sus amigos, a antiguas colegas suyas con las que había intimado, para preguntarles si sabían con quién andaba últimamente y si tenían algún número de teléfono donde llamar. Intentaba reunir toda la información posible sobre su paradero. Pero pasan las horas sin nuevas informaciones hasta que se presenta una pista. Hacia mediodía recibimos la llamada de un joven que sonaba un poco nervioso, preocupado. Pregunta por Leah Ann Brown, pero cuando le dicen que le pasan con la oficial Myers, cuelga el teléfono. Sin embargo, teníamos identificador de llamadas. Y tras comprobar desde dónde había sido realizada la llamada, descubrimos que fue desde un motel. El corazón me latía con fuerza porque me agarraba un clavo ardiendo. Tenía una madre buscando a su hija, yo buscaba a una suboficial y había recibido una llamada de alguien que me había colgado. Civil de agentes especiales que investigan los delitos relacionados con la Armada. El marinero que no se presenta a la hora de vida no comete ningún delito, pero la suboficial Brown tenía un historial impecable, siempre puntual. Su superior estaba muy preocupada y mi instinto me decía que había ocurrido algo grave. El agente Alderman se dirige a la base naval. Allí averigua que Leah Ann fue vista por última vez el viernes por la noche tras terminar la guardia. Uno de nuestros primeros pasos fue dirigirnos al cuartel. Teníamos que averiguar dónde había ido tras su guardia. Alderman encuentra una pista. Al entrevistar a los amigos y colegas de la suboficial Brown, nos indicaron que era muy amiga de un individuo llamado Mike Patton. Iban a salir a cenar en Washington el sábado por la noche. El agente especial Alderman empieza a investigar la vida de Michael Patton. Lo hicimos con mucha discreción porque no sabíamos quién era ese individuo, ni si podía tener algo que ver con la desaparición de Leah Ann Brown. El NCIS descubre que Michael Patton tiene 29 años, es de Maryland y que trabaja en un banco local. Al no encontrarle en su casa, Alderman envía a un agente a su trabajo. Entonces nos enteramos de que tampoco había ido a trabajar aquella mañana. De repente había 2 personas desaparecidas que no estaban donde deberían estar. No era una coincidencia, sabíamos que había sucedido algo grave. Entonces, Alderman intenta remontarse en el tiempo y seguir los movimientos de la pareja aquella noche. Sabíamos que la suboficial Brown se había marchado de su cuartel hacia las 7 de la tarde del sábado. Lo que sucedió a continuación era de una importancia crucial. Nuestra investigación confirmó que Leah Ann Brown y Michael Patton habían estado en un local aquella noche. Primero habían cenado con unos amigos y luego habían ido al bar a tomar algo. Cuando el agente Alderman interroga al barman, consigue una identificación positiva. El barman recordaba en especial a Leah Ann Brown. Había estado en aquel bar en varias ocasiones.
El barman le dice que Leanne y Michael se habían marchado hacia las 2:15 de la madrugada. Y allí se pierde su rastro. Nadie les había visto subir al coche. No encontramos a nadie que pudiera decirnos hacia dónde se fueron. En cuanto salieron del bar, Leanne Brown y Michael Patten se esfumaron. ¿Sería Michael Patten el responsable de la desaparición de Leanne? Una conmocionante revelación permite a los agentes acercarse a la verdad. Los agentes del NCIS no tienen ninguna pista sobre el paradero de la suboficial de la Marina Leanne Brown y su amigo Michael Patten. Al otro lado del río, en Maryland, la policía local está trabajando en otro caso. Jackie Brodus es una detective del departamento de policía. Yo estaba de guardia aquel fin de semana. Recibimos la frenética llamada de un ciclista diciendo que había encontrado un cadáver en la cuneta de la carretera. El escenario del crimen es una remota zona boscosa a unos 30 kilómetros de Washington. Un ciclista ha denunciado el hallazgo del cadáver de una mujer justo al lado de la carretera. Hemos venido hasta aquí y hemos empezado a acordonar la zona, cuando de repente hemos descubierto otra víctima, esta vez un hombre, aquí, cerca de la otra. Un doble homicidio. ¿Ninguno de los dos cadáveres llevaba ningún tipo de documentación? No, ninguno de los dos llevaba nada. En este punto, lo único que sabe la policía es que tienen dos víctimas sin identificar y un crimen muy desconcertante. Normalmente nuestro instinto nos dice de qué tipo de crimen se trata, pero este caso era muy poco habitual. No sabía qué pensar, ninguna identificación en los cadáveres tirados simplemente al lado de una solitaria carretera secundaria o arrastrados hasta allí. La investigación debe empezar con la identificación de las víctimas. La detective Brodus empieza consultando las líneas policiales. Llamé a distintas jurisdicciones y pregunté si tenían alguna denuncia de personas desaparecidas. Además, se transmitió la información a los medios de comunicación, a los canales locales, con la esperanza de que alguien se manifestara y dijera que tenía algún amigo o a alguien desaparecido. Durante toda la noche, las líneas de la policía reciben llamadas de todo el condado. Normalmente, ese tipo de llamadas no suelen tener nada en común. Pero un nombre en concreto se repite una y otra vez. Recibimos numerosas llamadas acerca de una persona, Michael Patten. Más tarde, aquella misma noche, los padres de Michael acuden a comisaría donde identifican a la víctima masculina. Es su hijo, Michael Patten. Sus familiares cuentan a la policía que Michael se había marchado el sábado por la noche para cenar con una amiga marine en Washington. Al día siguiente hablé con el NCIS para preguntar si había alguna desaparición denunciada en su departamento. Y me dijeron que, de hecho, una persona no se había presentado a su trabajo, Leanne Brown. Los agentes del NCIS lo confirman. La mujer asesinada es Leanne Brown. Tan solo horas después de que se denunciara su desaparición, el caso pasa a ser una investigación de homicidio. Damas y caballeros, sabemos que Leanne Brown fue vista por última vez el viernes por la noche en la base naval. Inmediatamente, el NCIS establece un equipo dedicado al caso. Este caso tiene la máxima prioridad. Quiero a todos los agentes trabajando en el caso. Los agentes compilan dossiers sobre la víctima, incluidas sus transacciones financieras, llamadas telefónicas e historial personal. Su hoja de servicio es muy buena. No consta ninguna medida disciplinaria ni ausencia no autorizada. ¿Qué sabemos de Mike Patten? ¿Algún asunto de drogas o algo así? Mike Patten es un hombre blanco de 29 años. Vive en Waldorf, Maryland, y trabaja en un banco local. Conduce un Acura Legend de color gris. No tiene antecedentes. El agente especial Frank O'Donnell dirige el equipo operativo en la investigación del homicidio. Reinaba una situación de indignación por el hecho de que fuera una suboficial de la Marina que trabajaba aquí, en la base naval de Washington, y por el hecho de que la hubieran asaltado tan cerca y de que fuera un crimen tan horrendo. La primera gestión de O'Donnell, reunirse con la detective Jackie Brodus para hablar de la autopsia. Los cadáveres aparecieron en esta zona. La mujer estaba más cerca de la carretera. Según el médico forense, tanto Patten como Brown fueron asesinados en algún momento de la madrugada del domingo. La causa de la muerte son heridas de bala. La forma en que han muerto, por homicidio. La víctima masculina había recibido muchos golpes en la cabeza.
seguramente hasta perder la conciencia, y como puedes ver, le dispararon en la nuca. Y fue desde bastante cerca. En cuanto a la víctima femenina, también presentaba traumatismos causados por un objeto contundente, y las contusiones indican que se defendió de sus agresores. ¿Se ha recuperado alguna bala? Pues sí, una de 9 milímetros encontrada en el cadáver. De manera que estamos buscando un arma del calibre 9 milímetros. O sea que tenemos dos víctimas. Ambas han recibido muchos golpes y luego les han disparado de cerca, como una ejecución. Exacto, en ambos. Aunque el Departamento de Policía del Condado encabece la investigación del doble homicidio, el NCIS tiene plena jurisdicción sobre todas las investigaciones relacionadas con el personal de la Armada. Ahora, las dos agencias deben coordinar sus esfuerzos. Nuestro objetivo era hacer todo lo posible, seguir todas las pistas posibles para encontrar al culpable y meterle entre rejas. ¿Cómo podíamos identificarle? ¿Cómo podíamos meterle en la cárcel? Este era el objetivo del equipo. La autopsia ha proporcionado una importante pieza de evidencia forense, una bala encontrada en el cadáver de una de las víctimas. Al analizarla pude establecer que se trataba de una bala de 9 milímetros y que había sido disparada por un arma de ese calibre. El experto en balística, Arnoldo Espósito, examina la bala para buscar cualquier señal que indique el modelo y su fabricante. El cañón de las armas de fuego presenta unas huellas en su interior, una serie de estrías. Al igual que una huella dactilar, las estrías de la bala son exclusivas del arma con la que ha sido disparada. De manera que si ha sido utilizada en otro caso, habrá constancia en el sistema informático de la policía científica. Sin embargo, el examen de Espósito revela un inesperado detalle. Distinguí unas marcas únicas en la bala. Sin embargo, no eran unas estrías bien definidas como suelen ser en estos casos. Eran muy tenues y estaban repartidas por toda la superficie de la bala, por lo que deduje que la bala había sido disparada con una pistola de un calibre superior. Por lo tanto, el asesino se había equivocado y había cargado el arma del crimen con una bala demasiado pequeña para la pistola. Espósito revisa entonces el informe inicial. Al principio creíamos que se trataba de un arma de fuego del calibre 9. Pero al profundizar en el análisis pudimos determinar que se trataba de un arma de calibre distinto, posiblemente del 40. Una información importante, pero que implica que las marcas que presenta la bala no pueden cotejarse con las huellas estriadas en la base de datos balísticos de la policía. La pista de la bala es un callejón sin salida. Los agentes del NCIS se concentran entonces en el escenario del crimen. El agente Chuck Alderman se reúne con los investigadores de la policía. Justo aquí, teníamos a la víctima masculina. Debía estar inconsciente al llegar, porque vimos rastros de sangre en la carretera, como si le hubieran arrastrado hasta esta zona de aquí. El agente deduce que el asesino no ha actuado en solitario. Michael Patton era un chico robusto, por lo tanto, tuvo que haber más de un atacante para poder con los dos. Sin embargo, en el lugar del crimen falta una prueba que esperaban encontrar. Las autopsias indican que ambos recibieron una fuerte paliza, sobre todo Michael, pero Leah también. Sí. ¿Pero nada indica que les pegaran aquí? No, nada. Por lo tanto, Alderman sospecha que debe haber otro escenario del crimen. Aparentemente esos chicos se han encontrado con su asesino o asesinos en otro lugar. Se ha producido una refriega y después les han traído hasta aquí y les han matado a tiros. Sí. Para resolver el caso, los investigadores deberán descubrir dónde se inició el ataque. Para encontrar alguna pista de los asesinos, teníamos que saber exactamente a dónde fueron Leah Brown y Michael Patton después de salir del bar la noche del sábado. El problema era, ¿cómo? En su cuartel general, el NCIS quizá haya encontrado la manera. El agente especial Jay Doyle está siguiendo el rastro de Brown mediante su tarjeta de crédito. Intentamos seguir sus movimientos mediante sus transacciones financieras. Pero Doyle descubre una discrepancia. A las 2:04 la tenemos en el club de Washington, donde pagó su cuenta. Pero la transacción más interesante es esta, a las 4:50. Su tarjeta sirvió para sacar $20 del cajero de un banco en Washington. Y según la autopsia, a las 4:50, cuando se utilizó la tarjeta, ambos ya estaban muertos. Alguien había utilizado la tarjeta de crédito de Leah Ann después de su muerte. Una pista importante para Doyle.
En todos los cajeros automáticos hay una cámara de seguridad, así que esperábamos conseguir una imagen del sospechoso. La cámara de seguridad ha captado la imagen del asesino, pero no es lo que todo el mundo esperaba. Cuatro días después del asesinato de Brown y Patton, los agentes del NCIS encuentran una pista. El vídeo de la cámara de seguridad de un cajero en el que alguien utiliza la tarjeta de Brown tras su muerte. Esperábamos que ese vídeo del cajero automático nos diera la imagen del asesino para poder así buscarle y detenerle. Pero el vídeo solo muestra la imagen borrosa de un hombre enmascarado. Nos quedamos muy decepcionados. Estaba tan desenfocado que ni los expertos audiovisuales pudieron hacerla más clara. Sin embargo, el vídeo proporciona un punto de partida. La transacción pudo llevarse a cabo, por lo tanto debía conocer su número secreto. Además llevaba una máscara. Se esforzaba en ocultar su identidad. Por lo tanto sabíamos que tenía algo que ver con el asesinato de Leigh Ann y Michael. ¿Podía haber conocido a sus víctimas? La siguiente tarea de los agentes es identificar al hombre que aparece en el vídeo. Los investigadores piden a los mandos de Brown que comprueben si tuvo algún contacto extraño. Y el libro de visitas de los cuarteles puede ser la clave. Pedí al suboficial que mirara en el libro de visitas para averiguar si alguien había ido a verla el viernes o durante el fin de semana. Y en ese lapso de tiempo estaba inscrito un visitante bajo el nombre de John. Esta información dispara todas las alarmas. La suboficial de administración me dijo que conocía a ese tipo y que era una mala influencia. Aquel joven había sido expulsado de la Marina. No era el tipo de persona a la que debiera permitirse ni siquiera entrar en la base. Los agentes del NCIS siguen el rastro de esta pista. Identifican a ese hombre como John Leon Smith. Tenía 24 años y se había enrolado en 1999. Su entrenamiento inicial fue en Gay Lakes y terminó en Meridian, Mississippi. Según los colegas de la suboficial Brown, John había trabado amistad con Leigh Ann durante el entrenamiento básico. Pero a diferencia de Leigh Ann, el joven tiene un historial conflictivo. En realidad todo empezó cuando terminó el entrenamiento. Le tacharon de joven problemático. Su historial es bastante largo. En el 2000 le detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, violaciones del reglamento. Una serie de incidentes relacionados con el consumo de drogas y alcohol le habían dado una mala reputación. Fue sometido a 2 exámenes psicológicos y tras el último se le incapacitó para servir en el ejército. Fue dado de baja de la Marina pocas semanas antes de la desaparición de Leigh Ann. Cuanto más ahondan en la investigación, más sospechoso parece. Varias fuentes nos dejaron entender que John estaba enamorado de Leigh Ann y que estaba de alguna manera obsesionado con ella, por lo que sopesamos la posibilidad de que se hubiera producido una escena de amor despechado. El equipo operativo envía a un agente a la base para localizar al exmarinero. Durante todo el día, el agente Alderman entrevista a los colegas y superiores del sospechoso. Las personas entrevistadas nos dijeron haber visto a aquel individuo merodeando alrededor del cuartel de Leigh Ann Brown el viernes, la víspera de su desaparición. Teníamos que hablar con aquel tipo. Pero el NCIS se topa con un contratiempo. El problema era que su último domicilio conocido eran los cuarteles de la base naval. No sabíamos dónde encontrarle después de que le dieran de baja. Pero entonces el agente Alderman recuerda la llamada telefónica recibida en la base tras la desaparición de Brown. Después de que Leigh Ann Brown no se presentara a su trabajo, alguien la llamó desde un motel. Nos preguntábamos si podía tratarse de nuestro sospechoso. ¿Se alojaba el militar de baja en el motel en el momento del asesinato de Leigh Ann? ¿Y 2 días después seguiría estando allí? Llegamos demasiado tarde. Confirmamos que nuestro sospechoso se había alojado allí durante el fin de semana, pero se había marchado el lunes por la mañana. El registro telefónico demuestra que la llamada a la base naval procedía de la habitación de John Smith. Los investigadores registran todo, pero no encuentran nada. Suponiendo que aquel individuo tuviera alguna información sobre los asesinatos, se nos había escapado. ¿Era John Smith un acosador celoso que persiguió a la mujer que le rechazaba? ¿Y la había matado?
Los agentes que investigan el asesinato de Brown y Patton han identificado a su primer sospechoso, John Leon Smith. Se trataba de un individuo que había sido visto con Leanne Brown los últimos días antes del homicidio. Esta persona tenía antecedentes por problemas disciplinarios, un historial de incidentes relacionados con el consumo de drogas y, finalmente, había sido dado de baja de la Marina. El equipo especial del NCIS lanza entonces un operativo de búsqueda a gran escala. Los agentes intentan encontrar al marine licenciado investigando sus direcciones anteriores y sus amistades conocidas. Y finalmente le encuentran a 3.200 kilómetros de distancia, en Arizona. Debido a la reputación de Smith, los agentes esperan un interrogatorio muy duro. Pero para su sorpresa, el sospechoso se muestra ingenuo y dispuesto a cooperar. Acepta someterse a largos interrogatorios y a una prueba del polígrafo. Los resultados sorprenden a todos. Describió sus actividades en los días inmediatamente anteriores y posteriores a los homicidios. Llegamos a la conclusión de que no conocía ningún detalle del crimen, ni sus autores, ni cómo lo habían llevado a cabo. El único sospechoso del crimen ha quedado descartado. Y el NCIS vuelve a estar en el punto de partida. Pero no por mucho tiempo. A la mañana siguiente, surge una inesperada pista cerca del lugar donde se encontraron los cadáveres. Pocos días después de los asesinatos, recibimos la llamada de un sacerdote que había encontrado 2 charcos de sangre en el aparcamiento de la iglesia. La iglesia está a 3 kilómetros del lugar donde aparecieron las víctimas. ¿Podría ser allí donde Leanne Brown y Michael Patton fueron asaltados? Había mucha sangre. No sabíamos de dónde venía. Pedimos a la policía científica que lo analizara. Luego entrevistamos al sacerdote y descubrimos que era la iglesia de la familia de Michael Patton. Esta coincidencia nos alertó, de manera que registramos los alrededores en busca de alguna prueba. La búsqueda proporciona un importante hallazgo. En una calle residencial a 3 kilómetros de allí, aparece el coche de Michael Patton. Tuvimos la sensación de que el caso empezaba a aclararse. Ahora teníamos el vehículo y con un poco de suerte quizá encontráramos huellas dactilares. El coche es trasladado al laboratorio criminológico del condado, donde un equipo de peritos procesa el vehículo en busca de pruebas físicas. Analizan las manchas de sangre encontradas en el coche y obtienen resultados. Hemos podido confirmar mediante las pruebas del ADN que las manchas de sangre en el aparcamiento coinciden con las encontradas en el coche y que son de la sangre de las víctimas. ¿Tanto de Michael como de Leah? Sí. Y cuando miramos en el maletero, vimos 2 manchas muy grandes de sangre, por lo que era evidente que habían metido a 2 personas en ese maletero. Es un indicio crucial. Los investigadores empiezan entonces a reconstruir lo sucedido aquella noche. Sabemos que las víctimas fueron atacadas en este aparcamiento, que las metieron en el maletero del coche y las llevaron hasta este lugar solitario, donde les dispararon. Ahora que ya saben cómo ocurrió el crimen, dedican toda su atención a averiguar quién pudo cometerlo. Los forenses buscan huellas dactilares. Utilizamos una sustancia vulgarmente llamada superglue para espolvorear todo el vehículo y luego aplicamos una fuente de luz alterna con polvos fluorescentes. Pero han borrado sus huellas. Descubrimos que el guardabarros trasero izquierdo había sido frotado con un trapo y luego vimos que también lo habían hecho en la zona del maletero y en el parachoques. Todo indicaba que intentaban borrar todas las huellas digitales del vehículo. Sin embargo, los peritos con experiencia saben dónde buscar. Cuando un conductor sube a un coche desconocido, suele ajustar el retrovisor. Y en efecto, los expertos forenses encuentran lo que andaban buscando. Encontré una huella dactilar clara en el cristal del retrovisor interior. ¿Bastará con una sola huella digital para que los agentes encuentren al asesino? Los agentes que investigan los homicidios de Brown y Patton ya tienen su primera pista importante: la huella dactilar de un desconocido en el coche de la víctima. Los expertos forenses investigan en las bases de datos del condado y del estado, comparando la huella desconocida con las que allí constan. Pero aquella prometedora pista se desvanece. No coincide con ninguna. La detective Brodus llama al equipo operativo especial para darles la mala noticia. Sin embargo, el descubrimiento del coche les inspira otra teoría.
La cercanía de la iglesia, del lugar donde apareció el coche y del lugar donde se encontraron los cadáveres nos indujo a pensar que los autores del crimen debían vivir cerca. Si no, ¿cómo habrían vuelto a casa si utilizaron el vehículo? El equipo operativo diseña una nueva estrategia. La detective Brodus estudiará los expedientes de los delincuentes conocidos de la zona e investigará cualquier actividad poco habitual aquella noche. Tras consultar con los de la División Criminal y la Unidad de Robos, descubrimos que se habían producido varios robos de coches y atracos en el condado, y todos ellos durante la misma noche del homicidio, de manera que pensamos que podían estar relacionados. Para Brodus es una pista. La noche de los asesinatos se produjo una serie de atracos a mano armada cerca de la iglesia. Según el detective asignado a la zona, habían sido cometidos por una banda de delincuentes local. Se produjo un atraco en una tienda de vinos y licores. Dos tipos entraron en la tienda con la cara parcialmente oculta y pidieron la caja a punta de pistola. Según fuentes locales, estos tipos vivían muy cerca de allí. Unas horas después, aquella misma noche, la banda ataca de nuevo. Me llamaron por el busca después de la medianoche por un asalto. La víctima es un hombre llamado William Hicks. De hecho, los sospechosos habían seguido a la víctima hasta este lugar y le habían asaltado justo enfrente de su casa. Los delincuentes se llevan el coche y la cartera de Hicks, pero no van lejos. Tuvieron un accidente cuando intentaban huir de la zona y abandonaron el coche hacia las 2:30 de la madrugada. Acabaron justo aquí, en el aparcamiento de la iglesia, donde la suboficial Brown y Michael Patton fueron atacados. Precisamente a la misma hora, más o menos, es cuando se produce el homicidio. A la misma hora y en la misma zona. Y de repente, até cabos, me di cuenta de que todos estos delitos estaban relacionados, conectados. ¿Podían Brown y Patton haber sido víctimas de un violento brote criminal? El detective comunica su descubrimiento a homicidios. ¿A qué hora se produjo el atraco en la tienda? Atracaron la tienda hacia las 9:30 de la noche. Y también está en la misma zona. Bien, entonces se produce un atraco a las 9:30 y el asalto al coche, ¿a qué hora fue? Hacia la 1:30 de la madrugada. Y Brown y Patton fueron atacados una hora más tarde. Las piezas se encajan. Aquí tenemos la iglesia y aquí la tienda de licores. El asalto al coche fue aquí. Fue un fin de semana ajetreado, hubo muchas llamadas. Lo peor fue el homicidio. Fue una progresión de crímenes cometidos durante el fin de semana, todos ellos en una sola noche. Pero los investigadores seguían sin identificar un sospechoso. Estáis barajando un par de nombres. ¿Cuándo tendréis sus fotos? Ahora mismo. Pues imprimir bastantes para enseñarlas a la víctima del asalto en el coche y el atraco en la tienda. De acuerdo. Quizá consigamos una identificación. Si la banda de delincuentes local es responsable del asesinato de Leigh Ann Brown y Michael Patton, el NCIS necesitará pruebas contundentes. Quizá las tengan los agentes del NCIS en la base naval de Washington. El agente especial Doyle ha encontrado una pista crucial que no habían visto en el vídeo de seguridad del banco. Teníamos el vídeo de la cámara de seguridad del cajero, con un individuo enmascarado utilizando la tarjeta de Leigh Ann. Una transacción así suele tardar 1 minuto, pero esta se prolongó 6 minutos. ¿Qué estaría haciendo durante ese tiempo? No podíamos ver qué estaba haciendo, pero sabíamos que debía estar haciendo algo. Cuando el agente Doyle estudia los registros del banco, encuentra la respuesta. El delincuente enmascarado intentaba utilizar otras tarjetas de crédito en el cajero automático. ¿Qué has encontrado? Aquí está la transacción con la tarjeta de Leigh Ann Brown. Pero el mismo individuo intentó sacar dinero con otras 4 tarjetas y no lo consiguió. Es decir, que el mismo tipo que utilizó la tarjeta de Leigh Ann Brown intentó también sacar dinero con las de otras personas. En realidad no. Todas pertenecían al mismo individuo. Y cuando Doyle compara su nombre con el de la lista de víctimas de aquella noche, encuentra una coincidencia. Mira eso. William Hicks es el conductor al que le habían robado el coche en el condado de Prince George a la 1:30 de la madrugada. ¿Podrá la víctima del asalto al coche guiar al NCIS hasta el asesino de Brown y Patton?
La investigación del asesinato de Brown y Patton empieza a dar sus frutos cuando los agentes pueden relacionar los homicidios con una serie de delitos locales. El agente Frank O'Donnell informa a la detective Brodus de su descubrimiento. El mismo hombre enmascarado que utilizó la tarjeta de Lee Ann también intentó sacar dinero con las tarjetas de otra persona. O sea que habéis identificado las otras 4 tarjetas que intentó utilizar. Sí, y todas pertenecían a la misma persona, a William Hicks. William Hicks, el hombre al que le robaron el coche la noche de los asesinatos. A diferencia de Brown y Patton, William Hicks ha conseguido escapar con vida. ¿Pero podrá identificar a sus atacantes? Los detectives se lo llevan a comisaría para someterle a una rueda de reconocimiento fotográfica con los sospechosos principales de la zona. Por supuesto, estaba oscuro cuando ocurrió todo. Y los asaltantes iban armados. Muchas veces las víctimas se fijan sobre todo en el arma que les está apuntando. Y pensé que en este caso el señor Hicks, la víctima, no podría ser de mucha ayuda. Pero William Hicks lo recuerda todo con claridad. Señaló enseguida esta foto y me dijo, literalmente, ese cabroncete me atracó. Es Cortez Carroll, un delincuente de 24 años con un historial delictivo de 5 años. La policía tiene un largo expediente de él y su banda. Se daba mucha importancia. Creía ser el dueño del mundo. Controlaba cualquiera que pasara por la zona. Controlaba toda la actividad. Estaba involucrado en todas las actividades ilegales. Y lo dominaba todo. Los detectives de robo saben dónde vive Cortez y dónde suele reunirse su banda. Detienen a Carroll y a sus colegas más cercanos y se los llevan a comisaría para interrogarles. Las huellas dactilares de los sospechosos se cotejan con la encontrada en el coche de Michael Patton. Y se produce una coincidencia. Uno de los cómplices de Carroll, un sospechoso llamado Robert Odom. El caso empezaba a resolverse. Teníamos pruebas. Teníamos las tarjetas de crédito para relacionarles con el crimen. Incluso una huella dactilar en el coche de Michael Patton. Pero necesitábamos que ellos mismos dijeran que estuvieron allí. Los interrogatorios duraron toda la noche. Y de uno en uno, los supuestos culpables empezaron a confesar. Primero atracos de poca monta, luego el asalto al coche de Hicks y finalmente Cortez Carroll se derrumba y admite haber asesinado a la suboficial Lee Ann Brown y a Michael Patton. Estaban emboscados, esperando a la próxima persona que se detuviera. Por desgracia, Lee Ann y Michael fueron los siguientes en llegar al aparcamiento. Lee Ann dijo, por favor, quedaos con el dinero y dejadnos marchar. Pero ellos dijeron, no, nos habéis visto la cara, tenemos que mataros. Al registrar las casas de los sospechosos, la policía encuentra pruebas que confirman su culpabilidad. El pasamontañas utilizado en el cajero automático, una cartera perteneciente a Lee Ann y una pistola propiedad del principal sospechoso. Cortez Carroll se la había dado a alguien que a su vez la había vendido en la calle. Conseguimos que la persona que se la compró nos la entregara. Los expertos en balística cargan el arma del calibre 44 con una bala de 9 milímetros, tal como lo había hecho el asesino. Luego, disparan con ella y comparan la bala percutida con la bala encontrada a raíz de la autopsia. Los resultados son positivos. Coinciden. Carroll es declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. 3 de sus cómplices son condenados por atraco y secuestro. Sin embargo, es una victoria agridulce. Es tan horrendo lo que hicieron por $20. Pegar una paliza tan brutal a 2 personas y matarlas luego a tiros. Ejecutarlos porque les habían visto la cara. Trabajando en equipo, el NCIS y la policía local han resuelto un caso difícil en tan solo unas semanas. Aunque no pudimos salvar a la suboficial Brown y a Mike Patton, me siento orgulloso de haber podido identificar a sus asesinos y haberles llevado ante la justicia.